José Vasconcelos es considerado como uno de los pensadores más importantes de México, filósofo, abogado, escritor, político, historiador y educador que tuvo una gran influencia en el desarrollo del México moderno. Nació el 27 de febrero de 1882 en el estado de Oaxaca y falleció el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Sus primeros años de vida se desarrollaron en la frontera del país, incluso sus primeros estudios los realizó en la comunidad de Eagle Pass, Texas, debido a que su padre trabajaba como agente aduanal. Su familia vivió en Piedras Negras, Coahuila, Campeche, Toluca y finalmente se estableció en la capital del país. Ya en la Ciudad de México, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y después a la Escuela de Jurisprudencia, donde concluyó sus estudios como abogado. Dentro de sus principales aportaciones está la fundación del Ateneo de la Juventud, una agrupación de jóvenes intelectuales quienes criticaban y se oponían fuertemente a la política positivista de la presidencia de Porfirio Díaz, institución que presidió de 1909 a 1912. Durante el régimen de Francisco I. Madero llegó a ser el director de la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual fue alumno. De 1920 a 1921 fungió como rector de la Universidad Nacional. De 1921 a 1924, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, fue designado como secretario de Educación Pública y de 1941 a 1947, director de la Biblioteca Nacional. Bajo los preceptos del Ateneo de la Juventud, edificó la Universidad Popular Mexicana de 1912 a 1920. La característica principal de esta institución son los destinatarios orientada hacia el pueblo. Durante el gobierno de Carranza, fue nombrado nuevamente como director de la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, al realizar fuertes críticas al gobierno carrancista, fue acreedor a una orden de aprehensión y fue exiliado a Estados Unidos. A su regreso, fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, conocida en la época como Departamento Universitario y de Bellas Artes, el 9 de junio de 1920. Sus aportaciones más importantes en su administración se encuentra la divulgación de los autores clásicos para amplios sectores de la sociedad y adoptó el actual escudo de la universidad, cuyo lema "Por mi raza hablará el espíritu" es de José Vasconcelos. Como secretario de Educación durante la presidencia de Álvaro Obregón, dio un fuerte impulso a la educación en general, teniendo siempre presente que el beneficio más grande estaría encaminado a los sectores populares. Organizó una primera campaña contra el analfabetismo, implantó las misiones culturales para poblaciones apartadas y se dio a la tarea de aperturar bibliotecas. Organizó la secretaría en 3 departamentos: escolar, bellas artes y de bibliotecas y archivos. Finalmente, José Vasconcelos, hombre de convicciones, renunció en 1924 a la Secretaría de Educación al estar en desacuerdo con la elección del candidato Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República. La filosofía de Vasconcelos se caracteriza por su antiintelectualismo. Rechaza el pragmatismo como teoría del conocimiento. A pesar de reconocer la importancia de la ciencia, solo la considera como un preámbulo a la reflexión filosófica. Considera que el instrumento propio de la filosofía no es la razón, sino la intuición emocional, que es el dato primario de toda existencia, que permite ahondar en las esencias de las cosas. Su pensamiento filosófico y epistemológico se remonta a los filósofos antiguos. Se destacó por su interés humanista con lecturas de Platón, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel, Bergson, Méndez y Pelayo, entre otros. Retoma también elementos del idealismo en contraposición al positivismo de Porfirio Díaz, contagiado del mismo idealismo que había embriagado a Hegel. En su libro El desastre, señalaba que debía haber una reconstrucción ideológica continental y expresa: comencemos entonces haciendo vida propia y ciencia propia. Si no se libera el espíritu, jamás lograremos redimir la materia, teniendo como fin último la creación de una raza síntesis o raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos los pueblos, por lo mismo, más capaz de verdadera fraternidad y de visión realmente universal. La sociedad la concibe dentro de un proceso hacia la heterogeneidad y mezcla de todas las razas. Vasconcelos insiste en que a la larga vendrá la unificación de la especie, con aumento de sus potencias si logra aprovechar las virtudes de los componentes. La libertad implica impulsar al mexicano a ser independiente de pensamiento, a cultivar su cultura y sus raíces. José Vasconcelos planteó con toda seguridad que por medio de la educación y la cultura, los mexicanos tomarían conciencia de sus problemas internos y los trascendería en soluciones inmediatas, hasta la conformación de un hombre nuevo, el hombre iberoamericano.
Es por esto que él vio la necesidad de promover una cultura nacional y popular con acceso a todos los mexicanos. Vasconcelos considera que el conocimiento está compuesto por los sentidos, el intelecto, la imaginación y las emociones. En el estado estético, que es el más alto estado de conciencia, la imagen recrea el objeto percibido. La imagen es una representación que enriquece al objeto. Su teoría del conocimiento tiene como punto de partida un concepto general del mundo por medio de una educación que integre trabajo, técnica y ciencia. Además, es equilibrado con valores éticos, lo que significa el valor estético que le da la educación. Destacaba Vasconcelos: el prototipo del hombre contemporáneo no es el audaz, el inteligente, sino el más capaz de servir, el que denota una moral de constante superación. La visión que Vasconcelos tenía de los profesores fue influenciada por la corriente de la Escuela Nueva, un tipo de educación ligada a la experiencia bajo la filosofía de aprender, haciendo y viendo al maestro como un guía en el aprendizaje de los alumnos. Compartía el método socrático como el auxiliar inmediato del profesor. De ahí que la deducción y la generalización proporcione una visión universal del mundo circundante. También recomendaba que se usara el método experimental para que el alumno conozca las propiedades de los objetos circundantes, siempre tomando al profesor como guía para este proceso. Dentro de las obras más importantes de José Vasconcelos se encuentra La intelectualidad mexicana, escrita en 1916, El monismo estético en 1918, La raza cósmica en 1925, La cultura en Hispanoamérica en 1934, Ulises criollo en 1935 y El desastre en 1938, entre muchas otras. José Vasconcelos. Por mi raza hablará el espíritu.